doctorado pasé más o menos un mes revisando el archivo personal de Efraín Capiz, el coordinador de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, la organización más importante de Michoacán de reivindicaciones indígenas campesinas entre 1980 a 2005 más o menos, ¿no? Yo participé políticamente con ellos mucho tiempo y me dieron acceso al archivo de forma personal. Entonces duré como 2 meses yendo todos los días a la casa. Él ya había muerto y la coordinadora general del archivo era su viuda, Eva Castañeda. Acá va mi ejemplo. El archivo era digamos, no estaba clasificado, tenía mucho desorden. Entonces yo le ofrecí a la licenciada Eva un poco ordenar el archivo, un poco limpiarlo y a cambio que ella me dejara fotografiar todo lo que yo pudiera encontrar sobre una comunidad indígena de la que me ocupaba. La comunidad indígena decía, bueno, acá el ejemplo, lo digo rápido. Yo sacaba, me decía ella, tú fíjate de lo que tú creas que ya no debe de estar allí, me lo enseñas y ya lo revisamos en la tarde para ver lo que se tira y lo que se queda, ¿no? Entonces yo iba limpiando, iba clasificando, ¿no? Y entonces en la tarde lo revisábamos, encontraba desde barras de amaranto, zapatos, bla, bla, bla. En una tarde le entregué unas fotos a la licenciada, le dije, mire lo que encontré allí. El archivo estaba, me decía ella, que tenían como 15 años que no se metían en esos cuartos, ¿no? En una foto en particular, que desgraciadamente no me fijé quién era, se lo di a la licenciada y me gustaba dárselos porque eran catalizadores de memoria y ella me empezaba a contar historias. Y mientras seguíamos decidiendo qué se quedaba y qué se tiraba, ella me seguía contando historias según los objetos que yo le iba enseñando. En ese momento yo le enseñé una foto, la agarra y a la vez me dice, esta no, porque él fue un traidor. ¿Quién está en la foto? Que eso no podía entrar en su archivo porque era un traidor. Cuando yo voy a Sirabuena a hacer trabajo de campo, me doy cuenta que hay en la memoria de los comuneros y de otros muchos acontecimientos que yo no encontré en el archivo y que yo los tuve que recoger por testimonios de los que estaban allí, digamos de los comuneros que habían escuchado o habían participado en esos acontecimientos. Pero acá está lo importante, ese archivo se trae acá al colegio después y es el archivo que van a consultar los que quieran abordar una comunidad indígena que participó con la UCES y desde allí hay una clasificación de quién podía entrar a ese archivo y quién no podía entrar. La idea que estos personajes de la historia agraria de Michoacán muy importantes tuvieron de quién era traidor y quién no. Incluso no solamente en los archivos nacionales, todo lo seguimos reproduciendo, quién es patológico, quién sí entra, quién no entra y en buena medida incluso los archivos personales, allí no entendí, también están clasificados de esa manera. ¿Quién merece permanecer en la historia de lo que yo hago, mi versión de esa historia, ¿no? Y lo entendí muy bien en mi convivencia con ella esos 2 meses porque ella iba clasificando qué documentos merecían estar acá porque ya teníamos la idea, ella ya tenía la idea, ya me la había compartido de querer donar el archivo al colegio, eso es importante, y ya estábamos en pláticas con el que era el presidente en ese entonces del colegio de Michoacán, entonces ella iba clasificando qué se iba a traer al colegio y qué no, y lo que ella decía que no, lo tirábamos, porque ella lo decidió, era su archivo, ella decidía. Pero a mí me pareció bien importante esta onda, entonces yo decía, y cuando voy a hacer trabajo de campo me doy cuenta de que existían otros personajes bien importantes que participaron también y que yo no los encontré por ningún lado en el archivo. Digamos, no es solo, creo yo, que esta hipótesis que entonces es muy buena, no solamente es en los archivos grandes, en el archivo del INI, en los archivos agrarios, sino también en cómo uno decide qué forma parte de su historia y qué no forma parte de su historia. Gracias por todas las intervenciones. Yo quiero dirigir unos comentarios a Laura y Paula. Laura, me vino a la mente que tú estás hablando de Malinowski hacia 1912, que haya pasado un poco los cuestionamientos al difusionismo y evolucionismo, parte hacia Australia entre su equipaje, cámaras, cuadernos y instrumentos para hacer mediciones antropométricas, ¿no? Entonces, y esto era dado como parte de su arsenal, ¿no? ¿En qué medida allí como una pista para ti no sería vincular medicina con antropología física, como se entendía en aquellos momentos, ¿no? Y para Paula, quiero preguntar, viendo la vestimenta como marcador clasificatorio binario, algo con lo cual seguimos luchando hoy día, yo quería preguntarte si Drucker
encontró algunas prácticas de transvestismo, tanto en lo cotidiano o como en momentos extraordinarios, y si lo comenta como parte de su indagación centrada en la indumentaria. Y lo que me impactó es uno de los extractos donde la mujer en edad casadera se le pregunta si el novio es indígena. No sé, nunca le he preguntado. Entonces, como esa autopercepción, autoclasificación tiene muchas raíces ahí también. Pero viendo la personaje de Susana Drucker también, de familia judía, que si entendí bien había vivido como 2 etapas de refugio, primero hacia Estados Unidos y luego de Estados Unidos hacia México, cómo ella se veía implicada en esta indagación sobre identidad étnica, que si en sus notas de campo o si en la entrevista que le pudiste hacer, eso salía a relucir o no. Bueno, Brenda, sí, o sea, yo creo que es algo muy importante cómo los archivos se clasifican. O sea, es un ejemplo de alguien que está reestructurando su propio archivo, y todos lo hacemos. Es muy grave que todos lo hacemos, todos tenemos archivos y rompemos ciertas cosas, se nos pierden ciertas cosas y los reencontramos. O sea, los archivos, digamos, hemos hecho como de los archivos un monumento. De hecho, para mí a veces son museos y de algún modo son vitrinas que nos permiten hablar y reconstruir. No nada más, no pierdes el pasado. O sea, yo lo que estoy diciendo de alguna manera es que estoy trabajando, o sea, esto es parte de otra cosa que estoy trabajando en realidad. Llegué a esto por hacer el destino, porque ustedes me invitaron y por otras cosas. Y dije, bueno, lo voy a escribir, pero digamos, una crítica posible para despegarse de una historia donde el documento que yo encuentro o el testimonio de campo que yo tengo habla de la verdad, que es otra discusión que aquí que dice realmente lo que debe de decir o es lo que pasó, creencias sobre la objetividad. Habría que pensar que en el archivo no está el pasado, como tú y yo, los archivos que producimos no son del presente. Digamos, disolver esas posiciones y tratar de cavar una distancia metodológica sobre lo que yo estoy leyendo ahí, porque no estoy leyendo al pasado, ni lo que verdaderamente pasó, porque todos los archivos, todos, tú me das el ejemplo, se pierden cosas, se incluyen cosas, los vuelves a encontrar después cuando te conviene, porque sirven de tus argumentos. De la misma manera, los archivos fueron construidos. Normalmente el archivo general de la Nación del que yo les hablé, por eso les dije instrucción pública, bellas artes, todo esto. De esa misma manera, el Estado genera sus documentos. El Estado genera datos para su propia memoria. Tú de lo que te preocupa es la relación entre el archivo y la memoria, que justamente tiene que ver con la historia. Entonces, un comentario sobre eso. O sea, siempre los archivos son un constante, digamos, habría que pensarlos como un constante construir nuestro presente. Para mí, lo más importante es hablar a la ciencia de hoy. No me interesa esa ciencia del pasado, porque creo que la ciencia de hoy sigue siendo tan racista como la ciencia del pasado, que voy a la cuestión que me propone. De hecho, en el siglo XIX, la medicina que yo estudié fue la propia medicina, no es porque yo tuviera idea de ingeniar, estudiar los huesos y todo esto. Fue la propia medicina la que se dedicaba a la antropología médica, o la que hizo la antropología médica. Que otro trabajo que bueno, ya tiene varios años que he estado complementando es cómo los médicos medían cráneos como Malinowski. Pero desde Broca empezó, que fue un médico. Los médicos del Museo del Hombre de París fueron los que le enseñaron a Malinowski cómo medir, porque se hicieron muchísimas convenciones para medir. Medir un cráneo es un complejísimo, una geometría muy compleja. Y entonces estos médicos franceses y mexicanos empezaron a producir mediciones de cráneos y de esqueletos de indígenas, y no medían cualquiera, medían los cráneos y los esqueletos que se encontraban cerca de las pirámides de Teotihuacán, sobre todo la pirámide de Tlatelolco. Sacaron muchísimos restos. De ahí el Museo de Antropología generó pues sus archivos de huesos que fueron exhibidos hasta después de la Revolución Mexicana. Ciertamente es muy importante y forma parte de los archivos de la medicina. Hoy la medicina tiene archivos sobre células patógenas, cancerosas sobre todo, pero también tiene todos los archivos del ADN que están conectadísimos para mí con lo que yo estudio en el siglo XIX. Esa pasión por encontrar el ADN mexicano no les sorprenda. ¿Quién se lo ocurre? No, existe el Instituto Nacional de Genómica Mexicana, que ha gastado, ya no tanto como en narcotráfico, ya en narcotráfico rebaso, pero han gastado muchísimo
muchísimo dinero por encontrar el ADN mexicano. Yo tengo una colega, Vivet García de este. O sea, el genoma mestizo directamente. El genoma, entonces andan buscando la Eso gente no le le toma encontraron sangre ustedes. en los hospitales y andan buscando cuánto de, o sea, el genoma mestizo. Eso que los mestizos que ves en los diarios de campo, bueno, tiene expresión médica todavía. El argumento es que Las hay enfermedades enfermedades, que la diabetes, serían propias de los mestizos. de los mestizos. Entonces, Si tú bajo el encuentras el pretexto gen, de solucionar el problema de la diabetes, andan buscando el gen mestizo y que nos haría más diferenciarlo de los proclives indígenas a esa y qué diabetes. indígenas, y bueno, aquí no es el lugar, pero les podría contar muchísimas cosas de cómo se fueron a Oaxaca, Puebla y comunidades. Bueno, antes de responderle a Gael, yo quería, aprovechando que se está hablando de medicina y antropología, hacer unas preguntas a Laura. Porque a mí me queda muy claro, digamos, al principio del 20 esa articulación, pero se me hace que la que sigue, o sea, la posrevolucionaria, también, o sea, con Aguirre Beltrán, justamente, o sea, que hasta allá llega ese vínculo. Y ese yo lo desconozco más, me parece menos claro. Es muy claro cómo en el 19 lo indígena se pensaba con huesos, con piedras, ¿no? Desde la ciencia. Cómo en el 20 la medicina. ¿Cuál es la historia que hace que para los 40 ya no sea, o sea, salvo Aguirre Beltrán, ya no sean los médicos los autorizados para hablar de eso, sino los antropólogos después de la revolución? O sea, creo que ahí habría algo, bueno, no sé si tú lo tienes claro, pero a mí me interesaría mucho. ¿Cómo, o sea, esas reflexiones que apelan a la objetividad y a una epistemología científica eran también intervenciones políticas, evidentemente, pero que no se articularon con un discurso político, si entiendo bien? O sea, esa sería un poco la pregunta. O sea, no es Altamirano hablando del indígena, no sé cuál, o sea, no es el discurso público, o sí, no sé. O sea, como que me interesaría entender cuál es la articulación, o cómo funciona el aspecto político, la dimensión política de ese discurso médico, si es únicamente en las revistas especializadas, o si sale, si dialoga con los pensadores sobre el mestizaje, el indígena, los problemas nacionales, en fin, no sé, o sea, como que cuál sería ahí. Y de lo que comentaba que tu pregunta sobre el travestismo es como intergénero, o sea, entre hombres y mujeres, o no necesariamente. Porque ella, o sea, al decirles revestidos, está un poco sugiriendo que están, no, y de hecho hay una nota por ahí en el libro que explica que el término local para hablar, o sea, el término mixteco para referirse al revestido es enmascarado, se traduce en español como enmascarado, porque en realidad es gente que está disfrazada. Sí hay esa dimensión, y de hecho cuando la entrevisté, ella decía, bueno, yo ya no, o sea, no, digamos, no estoy tan actualizada, pero a mí me parece que toda esta literatura sobre la teoría queer se aplicaría perfecto a lo que yo vi en los 50 en Jamiltepec. O sea, sí hay como una idea de que hay como un vestido que te estás poniendo que no es el tuyo, en su manera de entender, pero que al mismo tiempo eso funciona, digamos, ¿no? Como el testimonio de este hombre, ¿no? Que él creía que se iban a burlar, pues no se burlan, y pues ahí está, ¿no? Entonces, sí hay vínculos ahí que se podrían... Ahora, no habla nada sobre transvestimiento de género como podría haber en el Istmo, por ejemplo, no. Lo que sí hay, que es lo que les platicaba ahora hace un momento, es que aquí no se nota tanto, pero que es muy impresionante la activísima vida sexual de las mujeres en Jamiltepec. O sea, digamos, en esta cosa que los novios y los no novios, y me puse y no me puse, así también fui a vivir con uno, me fui a vivir con el otro, estaba con uno, o sea, como que hay una... Yo no sé, o sea, yo no sé qué pasaba ahí realmente, evidentemente, no me importa, no me pregunta, pero lo que se transmite todo el tiempo en el diario es que todo está moviéndose, las categorías, las personas, las posiciones, las relaciones de pareja, como una cosa muy caótica. A lo mejor es simplemente el efecto diario de campo, en donde de por sí caótico todo, ¿no? Pero bueno. Y tu pregunta sobre su posición, en tanto que efectivamente, o sea, digamos que sí hubo dos migraciones, pero en dos generaciones distintas. O sea, ella nació en Estados Unidos y creció en Estados Unidos y migró adolescente, ¿no? Para mí también era una pregunta, o sea, cómo su judeidad norteamericana en México habría jugado a la hora de posicionarse o no. No logré que dijera nada al respecto. La impresión que a mí me transmite, y que yo tampoco termino de saber cómo plasmar, es que ella como que se metió de cabeza a la ENA. O sea, ella tiene este recuerdo de la ENA y de sus maestros y de sus alumnos y sus prácticas de campo, o sea, como lo que la determinó, ¿sabes? Como que eso, ahí fue donde ella, como que su familia no era muy practicante, ni tampoco muy comunista, o sea, no eran particularmente, o sea, fueron perseguidos por el macartismo, pero no eran particularmente comunistas. Y la narración que ella construye es que ahí fue como donde se constituyó como persona, a la hora de encontrar la antropología, de estar en la ENA, y de hecho por eso ella se fue a Cambridge también, pues, ¿no? Porque ahí, a partir de ahí obtuvo una beca. A mí también me interesaba mucho eso, pero no tengo como mayor elemento, y en los diarios de campo no
no, nunca hay una sola reflexión ni sobre su religión o los pocos comentarios que hay sobre, digamos, algunas impresiones más personales tienen que ver con, por ejemplo, como con la relación, con cómo poner ciertos límites con los informantes. Hay muchas, ella estaba viviendo como en una casita y, o sea, lo poco que aparece de pronto dice que ya no sé cómo decirles que se vayan, ¿no? O sea, como que están aquí, tiene que ver más con eso, o sea, en la relación hombre-mujer y como cómo poner límites entre que yo necesito hablar con ellos, pero también de pronto ya quiero, ¿no? Mucho más que una cosa de extranjera. Por ejemplo, nunca dice que es extranjera, ¿no? En los diarios, desde el punto de vista de la gente de Jamiltepec, pareciera que ella es tan extranjera como el chilango nacido en Chilangolandia, o sea, es de fuera, es de un lugar rarísimo, llegó en avioneta, o sea, no parecen acomodarla en este lugar de gringa. Eso es lo que yo puedo encontrar ahí, pero sí, la misma pregunta tenía yo totalmente.